Muy buenas tardes. No, muy buenas tardes. Quiero expresar mi más grande agradecimiento a la Universidad de Cartagena por esta invitación, al doctor Álvaro Monterrosa también por tenerme aquí presente y poder hablar de un tema que es de todos. Realmente venimos hablando desde hace un tiempo, quizá la última década, con mayor frecuencia de que la salud mental es un tema de todos y que debemos empezar a abordarlos desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos. Y qué mejor que hacerlo desde algo tan cercano a la humanidad y a la feminidad. Perdón, profe. Aló. ¿Qué más que hacerlo de un tema tan cercano y tan humano desde la feminidad como el término de climaterio o este tema que queremos abordar en la tarde de hoy? El doctor Álvaro Monterrosa Castro pues ha tenido a bien generar un texto muy explicativo sobre la afectación de la salud mental en las mujeres climatéricas, pero adicionalmente en un grupo de poblacional que es muy interesante, que son las mujeres afrodescendientes del Caribe colombiano. Teniendo, digamos, como ese contexto, yo quisiera empezar por conocer un poco más del autor, que en propias palabras del doctor Monterrosa nos cuente un poco de su vida, de su trayectoria frente a su proceso académico y cómo llega a vincularse en la parte de la ginecología y finalmente cuándo surge el interés también por abordar la salud mental desde la ginecología. Muchas gracias, doctor Mateo. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los presentes aquí en la Feria del Libro y a los que nos siguen a través de las redes sociales de la Universidad de Cartagena. Pues yo llego a la Universidad de Cartagena en el año de 1974, hace 51 años, a estudiar medicina. Y ahí en la Universidad de Cartagena vamos adquiriendo toda una serie de herramientas de formación que se suman a algunos aspectos que eran de mi interés y que siempre me habían llamado la atención y que guardaban mucha relación con la medicina. Hacemos medicina en la Universidad de Cartagena y egresamos ya con el pensamiento en lo que es la medicina para la mujer, que también venía desde tiempos antes del bachillerato dentro de mis prioridades. Hacemos medicina, salimos a hacer medicina y regresamos a los pocos años a la Universidad de Cartagena a hacer especialidad en ginecología y obstetricia. Ahí dentro de la especialidad de ginecología y obstetricia también tenemos la oportunidad de respaldar algunos aspectos muy personales y salimos con la formación en ginecólogo obstetra para el desarrollo de esta área de la especialidad, pero siempre teniendo dentro de mí el interés de la investigación. Me recuerdo durante la residencia haciendo investigación en la clínica de maternidad Rafael Calvo con las poquitas herramientas conceptuales que podíamos tener en ese momento. Te hablo de 1990. Todavía la epidemiología es lejana a mí, la estadística está ahí como flotando en la actividad de todos los días, pero va creciendo. Salimos como especialistas y 2 años más tarde regresamos como profesor. Y comienza en el año de 1994 mi carrera como profesor de la Universidad de Cartagena, pero haciendo una observación. Mientras yo estudiaba medicina, fui monitor de anatomía. Entonces ahí durante 4 años tuve la oportunidad de hacer un aprendizaje de lo que es ser profesor universitario. Y esa monitoría que la hice en anatomía, me la tomé muy en serio y tuvimos la oportunidad que la misma universidad nos brindara las posibilidades de aprender a ser profesor universitario de medicina. Entonces, a mí me cabe el honor, y lo digo siempre con mucha satisfacción y con mucho honor, de que yo no fui un médico que al día siguiente fue profesor universitario. La universidad me preparó tácitamente para ser profesor universitario. Entonces, con esas herramientas comienzo en el año 1996 a ver qué podía de hacer de investigación para la mujer, siendo profesor del departamento de ginecología
y ahí comenzamos a hacer las primeras investigaciones. Y conformo un grupo que le llamo Grupo de Investigación Salud de la Mujer, que tiene una connotación importante, que en ese momento los grupos de investigación en Colombia no estaban creados todavía. Entonces, toda la estructura que hoy en día existe de investigación universitaria no había comenzado en Colombia ni había comenzado en mi universidad. Entonces ahí comenzamos a hacer un nuevo proceso de aprendizaje y ahí comienza el grupo de investigación, que es una interrelación entre el estudiantado de pregrado fundamentalmente con mi persona y comenzar a hacer un camino. Y ahí salió nuestro primer trabajo de investigación sobre eclampsia en mujeres embarazadas. Y surge el primer trabajo en conjunto con estudiantes, que fue investigación sobre problemas obstétricos, y ahí evaluamos sobre embarazo en adolescencia, que fue nuestra primera línea. Pero en el año del 2002 nos dimos cuenta que había un componente que no estaba estudiado, la menopausia y el climaterio. Y ahí conformamos un proyecto de investigación que se llama Calidad de Vida en la Menopausia y Etnias Colombianas, e hicimos la primera evaluación yendo a la población de Palenque en Bolívar a acercarnos a conocer sobre cómo eran las vivencias de las mujeres. Esa fue la fase de formación, fue el embrión de lo que vamos a mirar ahora. Gracias. Perfecto. También quiero hacer una aclaración y un encuadre en cuanto a los estudios del doctor Monterrosa, que además de ser ginecobstetra es docente universitario, es investigador senior de Colciencias y pues digamos que tiene este grupo de investigación. Y con lo que mencionaba usted ahorita, profe de Monterrosa, hay algo que también creo que es importante resaltar, y es que en la formación como médicos y en el quehacer como médicos, casi que innatamente todos tenemos que tener cierta habilidad también para la docencia, para la enseñanza, ya sea en ámbito universitario, pero también digamos de cara al paciente. Y mencionaba usted este grupo de investigación que se forma, si mal no recuerdo, hace 25 años aproximadamente, y empiezan a hacer una actividad muy valiosa en cuanto a recopilar una serie de herramientas epidemiológicas que le permitan a uno agrupar cierta información e ir identificando las patologías, que es lo que vemos principalmente en gran parte del texto. Pero algo que quiero rescatar, que es de gran importancia y de mucho valor para la comunidad en general, es que si bien en el ámbito médico nos basamos en una disciplina científica y en la epidemiología para sacar datos que nos permitan abordar cualquier tema, pues es poco frecuente que un médico coja todos estos estudios y también traspase un poco esta información al ámbito común para que sea más entendible para otras personas que no sean del ámbito de la salud. Y digamos que esto es algo que me parece supremamente valioso del texto y que quiero resaltarlo y agradecerle también por ayudarnos precisamente a hablar de temas de salud mental desde diferentes enfoques. Mi pregunta de pronto en este punto sería, doctor Monterrosa, ¿cómo ha sido la experiencia del trabajo en la comunidad? ¿Cómo ha sido ese acercamiento a través de la investigación para que después pueda ser este texto el vehículo para comunicar un tema que es de gran importancia como el climaterio? Muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante y nos sirve para enseñarles y mostrarles que uno de los focos más importantes que hemos tenido siempre a lo largo del grupo de investigación salud de la mujer es el trabajo en la comunidad. Nuestro laboratorio de investigación está en la comunidad, está en las propias casas de las mujeres. Todos nuestros proyectos, los proyectos de investigación que hemos desarrollado en todo este número de años, todos son para ir a la comunidad. Eso nos llevó a hacer también, y lo digo modestamente, pero también en la realidad, de una forma temprana acercarnos a lo que hoy día se llama apropiación social del conocimiento. Entonces, cuando el Ministerio de Ciencias nos trae la exigencia de la apropiación social del conocimiento, ya nosotros llevábamos 10, 15 años de aprendizaje de esa apropiación social del conocimiento.
ya habíamos compartido con las comunidades afrodescendientes. Hay otros de nuestros estudios que están realizados en comunidades indígenas. Ya habíamos publicado los trabajos en mujeres guayú, mujeres zenúes de la zona de Córdoba, e incluso tenemos publicación con grupos de mujeres indígenas del trapecio amazónico. Entonces, habíamos hecho una interrelación con nuestras comunidades, con nuestra población de mujeres. Los trabajos los hacemos llegando dentro de ese laboratorio a través de las mismas comunidades étnicas, a través de sus mismos grupos étnicos que contribuyen, y hemos desarrollado y profundizado mucho con el afrodescendiente. Y es así como hemos podido ir abordando la realidad de esta etnia, que tiene una connotación supremamente importante desde el punto de vista sociológico, y con todo lo que sucedió desde el punto de vista geopolítico con las etnias afrodescendientes, y nos hemos circunscrito a evidenciar los problemas de salud que esta etnia tiene, fundamentalmente los problemas para las mujeres. Entonces, ha sido un aprendizaje mutuo, y hemos tenido la oportunidad de llevarles los resultados de lo que hemos encontrado. Y es lo que queremos puntualizar con el libro que presentamos hoy y con el que presentamos hace 2 años, que es hacer un libro producto de investigación científica que entregue los resultados de la investigación, que les deje a los investigadores la línea que hemos trazado, el sendero que estamos marcando, pero que la comunidad pueda leer y encontrar cuál es la problemática, y en un lenguaje que sea fácil de abordar tanto para el gremio científico como para la comunidad de mujeres y de hombres. Perfecto, profe. Ahí también, digamos, dentro de la lectura del libro, algo que me surgía como inquietud, pero que también lo he visto como una manera de poder abordar temas que terminan siendo a veces como tan tabú como la enfermedad mental. Hoy en día pues tratamos de hablarlo un poco más, digamos, escuetamente y más libremente, sin tantas cohibiciones, pero sigue siendo un tema que a veces genera algo de escozor. Y hablábamos también hace poco en una actividad en la que tuvimos el gusto de tenerlo como participante de la salud mental de la mujer, con algunas invitadas que nos mencionaban cómo ha sido la entrada a la mediana edad, como lo mencionaba por ejemplo en este caso Margarita Ortega, y dicen en algún momento en la familia, incluso en el núcleo social de la mujer, hablar del climaterio, de la menopausia, pues viene siendo como un tema tabú y algo que todos saben que pasa, pero que nadie quiere abordar directamente. Dentro de esto, pues digamos que yo quisiera pedirle el favor, doctor Monterrosa, que nos ayudara a tener más claro el concepto de qué es el climaterio y qué es la menopausia, y adicionalmente qué podemos hacer todos como familia para apoyar a las mujeres dentro de ese periodo del climaterio. Su pregunta, doctor Mateo, es muy interesante y oportuna. ¿Cuál es el imaginario que tienen las personas de la menopausia y del climaterio? Una etapa de sufrimiento, una etapa donde la mujer es víctima de un deterioro que muchas veces en algunas comunidades se puede interpretar como el final de la vida, como el final de la sexualidad, como el final de las oportunidades. Y eso es totalmente equivocado. El climaterio es una etapa vital de la persona. Después que pasa la etapa reproductiva, viene una etapa que se llama climaterio. Las edades no son muy exactas, pero pudiéramos considerar como entre los 40 y 59 años, esa etapa de vida se llama climaterio. Y esa etapa lleva dentro un instante, un momento, que es cuando a la mujer se le retiran las menstruaciones. Esa es la menopausia. ¿Cuál es la edad promedio de menopausia para la mujer colombiana? Entre 49 y 50 años. Ese es un promedio.
La menopausia es normal desde los 45 hasta los 50 años. 51. Muy raras son las mujeres que tienen menstruación después de los 52. Y ello se debe a un final del funcionamiento normal de los ovarios. La evolución, la naturaleza hizo que los ovarios funcionaran hormonalmente hasta esa edad de la menopausia. Pero ¿qué sucede? Como se disminuyen unas hormonas, las que se producen en el ovario, pueden aparecer unos síntomas, que son los síntomas de la menopausia. No le dan a todas las mujeres, a unas le dan más fuertes, a otras les dan más leves. Las mujeres que no tienen síntomas no necesitan medicación hormonal. La que tiene síntomas leves se le puede hacer diferente tipo de tratamiento. La que tiene síntomas severos le hacemos tratamiento medicamentoso. Miren, la menopausia y el climaterio es tiempo para medicina preventiva, porque ahí hay un cambio en el funcionamiento hormonal y se pueden identificar situaciones que pueden llevar a momentos de riesgo para la mujer. Desafortunadamente, siempre también la menopausia y el climaterio se utilizaron para discriminar a la mujer. Es que no hay más forma de ofender a una mujer que decirle: usted es mujer, además es menopáusica y además tiene una afectación mental. O sea, son formas que tenemos que cambiar. Tenemos que quitar a la imagen de la mujer con el abanico como símbolo de la menopausia y cambiarlo por la sonrisa, porque la menopausia también es una oportunidad para que la mujer viva feliz, esté con bienestar, tenga muy buena calidad de vida, y los médicos que nos encargamos a cuidar las mujeres, nos encargamos de quitarle los síntomas a las que tengan. Y eso que mencionaba, profe, de la discriminación y de maneras de agresión, digamos que también están vinculadas con esos términos que, si bien son términos técnicos, pero que terminan después utilizándose mal y volviéndose peyorativos. Nos pasa, por ejemplo, también mucho en el contexto de la salud mental, cuando un diagnóstico de una enfermedad como demencia termina utilizándose para lanzar algún tipo de injuria o hacer sentir menos a una persona. Pero digamos que el poder hacer ese entendimiento y ese cambio de pensamiento y poder entenderlo como algo dentro del ciclo vital de una persona, más no como una patología, es de pronto lo que creo que también nos ayuda mucho dentro de la sociedad a entender precisamente cuál es el reto que hay para poder abordar este aspecto tanto en salud mental como en el climaterio. Y es que en el climaterio, pues digamos, vemos que vienen apareciendo a raíz del cese de la producción de algunas hormonas, aparecen muchos síntomas, cambios en la corporalidad, cambios también, digamos, en el patrón de sueño, cambios en la alimentación, mayor fragilidad en los huesos. Todo esto, digamos, que constituye una serie de factores que denominamos factores de riesgos para desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Dentro de estos vemos que el climaterio ayuda o de alguna forma deposita en mayor medida dentro de este periodo de vida de la mujer factores de riesgo para tener un trastorno mental. Quiero hacer de pronto un contexto cuando hablamos de salud mental. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar que le permite a la persona hacer pleno goce de sus facultades, estudiar, trabajar, desarrollarse en comunidad y ser productivo. Pero digamos, cuando se altera precisamente el sueño, cuando se altera la parte emocional, cuando adicionalmente hay ciertos tipos de discriminación, porque tenemos que ver esto en todo el ámbito de lo biopsicosocial, pues aparece precisamente en esta etapa de vida de la mujer un mayor riesgo de presentar síntomas depresivos, síntomas de ansiedad. Quisiera de pronto, profe, que nos comentara dentro de sus investigaciones en este grupo de afrodescendientes, que además también por ser minorías, por haber sido excluidas por la migración transatlántica y toda esta circunstancia, pues tienen mayores riesgos de generar algún trastorno mental. Entonces, quisiera que nos comentara un poco cuál fue ese hallazgo que tuvieron durante la exploración en la investigación, y también qué contiene un poco el texto, el libro dentro de los resultados.
disponemos en medicina de una serie de herramientas que nos permiten abordar y conocer esos síntomas de la menopausia. Nos permiten saber si los síntomas de la menopausia son leves, son moderados o son severos. Entonces, utilizando esa herramienta, fue que fuimos a las comunidades afrodescendientes del Caribe colombiano, tanto de poblaciones urbanas como rurales, y encuestamos alrededor de 450 mujeres para conocer desde su propia percepción cómo eran sus síntomas y sus manifestaciones referentes a la menopausia. E identificamos entonces un grupo de manifestaciones que estas herramientas nos permiten clasificar como síntomas psicológicos de la menopausia. Y ahí observamos que la presencia de ansiedad, la presencia de depresión, la presencia de cansancio físico-mental, la presencia de trastornos en el sueño, la presencia de sensación de pánico, tenían unas cifras que son importantes. Tener una población donde aproximadamente un 40% de estas mujeres que están en unos promedios de edad entre los 40 y 59 años presentan este tipo de manifestaciones es algo que debe llamarnos la atención. Y eso es lo que queremos visibilizar en el libro. La mujer que tiene cambios de tipo psicológico como ansiedad, depresión, cansancio físico-mental, amerita un acompañamiento. Amerita que exista un sistema de salud que la acompañe a salir adelante. Y puede ser medicamentoso o no medicamentoso, pero debe realizarse la intervención. Los síntomas de la menopausia son como el dominó que tenemos allá en el stand de la Universidad de Cartagena. Una ficha que nosotros doblamos puede ir tumbándonos el resto. Así son los síntomas de la menopausia. Las oleadas de calor dan ansiedad, las oleadas de calor llevan a depresión, la depresión puede llevar a tristeza, la tristeza puede llevar a problemas de sueño. Entonces, todos los síntomas entre ellos van paulatinamente incrementándose y cuando tenemos todo ese complejo sintomático vamos a tener entonces una pérdida de la calidad de vida de la mujer. Entonces vamos a tener una mujer que va a tener más dificultades en su vida diaria, va a tener más alteraciones en el entorno, va a tener una mayor dificultad para seguir siendo productiva. Es que si vemos la menopausia se sucede a los 49 años y si la expectativa de vida de la mujer en estos momentos sobrepasa los 75 años de edad, la mujer tiene casi que la mitad de su vida para vivirla después de la menopausia. ¿Por qué no le podemos brindar unas herramientas eficaces para que ella siga siendo productiva? Entonces, ¿quién es el llamado a corregir ese error que se ha tomado desde el punto de vista conceptual? Yo opino que la propia mujer. La propia mujer posmenopáusica es la que tiene que convencerse que su vida no se ha acabado, que ella sigue siendo productiva en lo laboral, en lo académico, en lo sexual y en su salud mental en general. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud nos invita a que hablemos más de salud mental que de enfermedades mentales, porque si hablamos de salud mental, vamos a prevenir la presencia de las enfermedades mentales. Entonces la mujer es llamada a hacer conciencia que estar en posmenopausia no tiene nada malo en absoluto. Y también me sumo un poco con eso que acaba de mencionar últimamente el doctor Monterrosa y creo que además de la mujer es un trabajo también que se debe hacer en familia, ¿no? En el acompañamiento de los hermanos, de los hijos, de los esposos. Mencionaba usted ahorita, tras bambalinas, como decimos, digamos que había surgido una frase que ha llamado mucho la atención y es que la menopausia es asunto de hombres. Entonces, digamos que el texto también es una buena herramienta para que los hombres vayan empapándose de qué es la menopausia y que vayan sabiendo cómo pueden apoyar a sus esposas, a sus hermanas, a sus madres, a las abuelas dentro de este proceso. ¿Qué nos puede decir un poco más? ¿Por qué sería asunto de hombre hablar de la menopausia? Hay muchos puntos de vista que nos pueden llevar a que el hombre tenga que interesarse por la menopausia.
Y no lo miremos desde el individualismo de que al hombre también le da menopausia. No, la menopausia le da a la mujer como un evento normal fisiológico del funcionamiento de sus hormonas. Pero esa mujer que tiene unos síntomas que si son severos, que necesita intervención, dentro del tratamiento está el acompañamiento de su pareja. Que el varón cambie el concepto de que la mujer por ser menopáusica ya vale menos y que la mujer puede ser digna de ser reemplazada o cambiada por un evento normal que es la menopausia. La mayoría de los hombres no tienen esa concepción, no tienen esa visualización del evento fisiológico, cómo funciona hormonalmente la mujer. Y sucede no solamente en ese momento, sucede durante el periodo menstrual. La mujer, sus hormonas funcionan cíclicamente y como funcionan cíclicamente, tiene cambios emocionales que van en relación con la menstruación. Por eso hay algunas mujeres que tienen episodios de labilidad emocional justo antes de la menstruación. Eso también sucede en la posmenopausia. Entonces el hombre tiene que comprender esos eventos, tiene que ser partícipe de esa etapa de vida de la mujer. Además de eso, el hombre también presenta una serie de cambios, pero no son tan manifiestos y se van dando como más paulatino a medida que la edad avanza y algunos se instauran en estadios de edad más superiores. Entonces es importante el acompañamiento del hombre y la mujer. La mujer tiene que interesarse en saber cómo funciona su organismo. Tiene que interesarse en saber los cambios que van después de la menopausia. Y el varón tiene que acompañarla dentro de ese proceso normal y natural. Si nosotros, y cuando hablamos de nosotros hablo de los hombres y de las mujeres, utilizamos la menopausia como herramienta de prevención, nosotros nos estamos asegurando que en un mañana vamos a tener ancianas saludables, porque la caída hormonal de la menopausia se acompaña de un aumento en las posibilidades de riesgo cardiovascular. Entonces la mujer posmenopáusica va a tener más riesgo de infarto, va a tener más riesgo de deterioro muscular y ahí nos aparece una enfermedad que se llama sarcopenia. Si nosotros actuamos en esta fase, vamos a tener una anciana más sana. Si nosotros nos preocupamos por la salud mental, mañana muy probablemente no vamos a tener mujeres con enfermedades mentales o más severas. Si nosotros intervenimos adecuadamente a la mujer que está en la menopausia, vamos a disminuir la posibilidad del deterioro cognitivo. Estamos hablando de las demencias por haberla intervenido de una forma temprana. Y de eso también tenemos datos ya publicados y los encuentran en el libro de cómo mejorando la salud mental se nos impacta favorablemente el deterioro cognitivo, las alteraciones de memoria, la pérdida de la capacidad de lectura, la pérdida de la capacidad de vivencia con el entorno. Entonces, dejemos de mirar la menopausia como un instante de discriminación y miremoslo más como una acción de prevención de enfermedades de poco impacto, pero también las de impacto mayor. Y tiene que ver también con un tema que pues, nos impacta a todos y es la parte de la carga global, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la carga global de una enfermedad es cuánto nos cuesta a todos como sociedad, digamos, esa patología, tratar esa patología. Pues fíjese con lo que menciona usted ahorita, doctor Monterrosa, cuando alguien presenta un deterioro cognitivo, una demencia, pues suscita la necesidad de tener un cuidador, alguien que supla algunas necesidades, que le ayude incluso en actividades que llamamos praxias, que es vestirse o incluso comer, actividades muy instrumentales, que si bien podemos también disminuir el riesgo de que aparezca una demencia abordando tempranamente los síntomas de la menopausia, pues a veces como que lo dejamos pasar por alto y termina siendo, digamos, después un tema de mayores dimensiones para poder tratar en el ámbito integral de la salud. Pero devolviéndome un poco también, yo creo que es un momento muy crucial esta etapa que lleva el mundo hoy en día, porque tengamos muy presentes que la pirámide poblacional se está invirtiendo.
Entonces, este es un tema que tiene que empezar a ser también cada vez mucho más visible, y qué mejor manera también dentro del texto de poder objetivar algunos síntomas y algunas situaciones que se vinculan con el climaterio, precisamente porque al tener esa inversión de la pirámide poblacional, pues ya no vamos a ver tanto el trastorno de depresión postparto, o vamos a ver de pronto también la disforia premenstrual y todo eso, sino que, vamos a empezar a ver con mayor frecuencia en muchas mujeres son los síntomas del climaterio que se asocian o pueden favorecer también algún tipo de trastorno mental o cognitivo. Quisiera hacerle una pregunta un poco más personal ya del libro, el doctor Monterrosa, y es: ¿cuáles fueron las principales barreras que se encontró usted al desarrollar este texto? Porque pues entendemos que no es sencillo, es realmente un trabajo para quienes hacemos investigación. Es bastante arduo el poder pasar algunos comités, el empezar a organizar ciertos tipos de escala, revisar. Me imagino, muchas noches de arduo trabajo en las que tuvo que gastar para poder hacer este trabajo, este libro. Y quisiera saber en lo personal, conocer cuál fue el mayor reto que tuvo que afrontar, o incluso la principal barrera que hubo para desarrollar este texto. Doctor Mateo, no solamente cuántas noches, cuántas madrugadas. Barrera siempre existe a nivel de la investigación, pero uno debe mirarlo más como una barrera. Cuando hablamos de los comités, que tiene que ir al comité de ética, que tiene que ir al comité de investigación, la convocatoria, la financiación, yo nunca los miro como barrera. Son como etapas de aprendizaje, y yo pienso que hemos ido aprendiendo. Anteriormente, pues, uno se molestaba cuando le devolvían el proyecto porque faltaban cosas. No, pues sí, faltaban. Entonces pongamos cosas. Ya para el nuevo proyecto ya no te van a encontrar menos cosas porque la experticia se va incrementando. Entonces siempre miré todas esas etapas previas del cocinamiento del proyecto como beneficiosas para lo que íbamos a hacer y para los productos finales, sobre todo. Lo que yo encontré como barrera la encontré en el trabajo de campo. Las herramientas que utilizamos de evaluación para evaluar todo ese contexto global del punto de la salud mental está la sexualidad. Yo utilicé para la investigación una herramienta que se llama el índice de funcionamiento sexual femenino. El índice de función sexual femenino que utilicé tiene 6 preguntas y me permite evaluar cómo está la sexualidad de la mujer y medir aspectos que a veces parecen difíciles de medir, como el deseo sexual, como el orgasmo. Entonces notamos en las actividades de trabajo de campo que cuando las participantes llegaban a las preguntas de esa escala, ahí como que se enlentecía el proceso del diligenciamiento de los formularios, porque posiblemente las mujeres se sentían esculcadas en temas que son mitos. Después que ya terminamos todos los formularios que se aplicaron, de los formularios que regresaron incompletos las mujeres, esas preguntas eran las más frecuentemente que habían parado en que la mujer no siguiera participando. Entonces, ese abordaje de la sexualidad que en el libro queda retratado y que ya en artículos de investigación para publicación de otros entornos vamos a desarrollar, vamos a ver cómo es que se relaciona esa alteración de la sexualidad junto con los problemas de deterioro de salud mental que tiene este grupo poblacional. Todos comprendemos y todos sabemos la dificultad que el tema tiene. Ahora, si es una mujer que es mujer, además es posmenopáusica, además es afrodescendiente, además tiene un problema de salud mental y le agregamos que tiene una disfunción sexual, miren que todos son situaciones que son herramientas para discriminar a la mujer. Y contra eso es lo que tenemos que combatir. Entonces la mujer tiene el derecho a ser atendida en su climaterio y su menopausia, y la mujer también tiene derecho a comprender cómo funciona su sexualidad
y abordar de una forma temprana la consulta para que se le haga el tratamiento adecuado y el enfoque correcto de prevención, porque todas estas disfunciones femeninas sexuales tienen tratamiento. Muy bien, también dentro de, digamos, la revisión de los 7 capítulos, hay algo que usted menciona también, doctor Monterrosa, dentro del texto, y son algunas organizaciones gubernamentales, principalmente internacionales, la OMS, algunos cuadros que tienen también estas gráficas en cuanto a datos que nos permiten contextualizarnos un poco más, pero hay muy poca información realmente frente a esta comunidad afrodescendiente. Entonces creo que es una joya, digamos, el poder tener dentro de un texto información de primera mano, digamos, recopilada con todo el rigor científico, pero que además está a disposición de la comunidad en general, pero también del personal de salud, a que yo creo que debemos hacer de alguna forma también ese llamado, como lo decía un profesor mío en pregrado, de que los médicos cada vez sufrimos más del síndrome cocorico, que es el ver al paciente por presas. Entonces eso le toca al ginecólogo, eso le toca al psiquiatra, eso le toca al gastroenterólogo, pero poco hacemos la integración final de los diferentes aspectos para abordar un paciente. Y yo creo que en la salud de la mujer es importante precisamente que volvamos a tener esa integración, y usted lo menciona de una manera exquisita dentro del texto, y es poder hablar de diferentes trastornos que involucran funciones de los ciclos en el desarrollo de las personas, en este caso de las mujeres. Yo no sé, y quisiera preguntarle también dentro de este encuentro, dentro de este conversatorio, ¿cómo ha visto la receptividad, o cómo ha visto, si hay receptividad o no, reformulo la pregunta, de los estudiantes y de los otros colegas de otras especialidades frente al tema de la menopausia? Porque vemos que los médicos en general, cuando llega una paciente en climaterio, como que todos dicen eso es normal, espérese, se le va a pasar, y poco indagamos y poco abordamos también esos síntomas fisiológicos y afectivos. ¿Cómo ha visto usted que sea esa relación un poco con sus estudiantes y con otros profesionales de otras áreas frente a este tema del climaterio? Gracias, doctor Mateo. Usted se toca una de las intencionalidades fundamentales del libro, que es mostrar eso. Es concientizar a los propios profesionales de la salud, no solamente médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, que psicólogas, que el abordaje tiene que ser integral. Es que la mujer es toda. La menopausia no es del ombligo para abajo, es la mujer que está en la menopausia. Es esa mujer que tiene unos cambios hormonales que le pueden generar manifestaciones que necesitan abordarse, que necesitan un acompañamiento integral. Mire, finalizando el siglo anterior, se le quería poner terapia hormonal a todas las mujeres. Entonces, si iba donde el cardiólogo, se la quitaba. Si venía donde el ginecólogo, se la ponía. Y había un enfrentamiento entre las diferentes ramas de la medicina, y la mujer quedaba en el medio. Entonces quedaba siendo víctima a la que la necesitaba, que se la quitaron, y a la que no necesitaba, que se la estaban dando. Ha ido evolucionando las posturas y el conocimiento, y hoy en día el tratamiento tiene que ser integral, tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que tener en cuenta todas las situaciones que le pasan a la mujer. Tenemos que tener presente todos los problemas que ella tiene de salud, sus antecedentes médicos, pero también el entorno, qué pasa a nivel familiar. Se le quedó el nido vacío en ese momento, y esa es la causal que incrementa todas las manifestaciones. Aunque no hace parte del libro, doctor Mateo, hicimos una investigación durante la pandemia. 1000 mujeres colombianas entrevistamos a través de redes sociales, 40% afrodescendientes, y con una herramienta tratamos de medir cuál era la percepción que ellas tenían de soledad. O sea, medimos soledad social y soledad personal. O sea, que se sintieran solas dentro de la cuarentena,
o que de verdad estuvieran solas porque los hijos, el resto de la familia quedó en otro lado. ¿Qué encontramos en el estudio? Que las mujeres que se sentían solas, comparadas con las que no se sentían solas, en esos días tuvieron más síntomas de la menopausia. Todos los síntomas, más oleadas de calor, más sudoración, más sequedad vaginal, más incontinencia urinaria, más problemas de sueño, más ansiedad, más sensación de pánico, dentro de todo el pánico que había dentro de la pandemia. Y las que estaban solas de verdad también les sucedió lo mismo. Entonces, los síntomas de la menopausia se influyen de otros síntomas, se influyen del entorno, del medio ambiente y se influyen por las enfermedades que la mujer ha tenido anteriormente. Entonces, tenemos que dejar de mirar a una mujer en menopausia de forma fragmentada y de pronto con polifarmacia, cuando de una manera integral lo podemos resolver. Entonces, ¿la menopausia es un problema para un especialista? No, es un problema para todos los médicos, desde el médico de atención primaria, desde el médico del rural, hasta el especialista más especialista tiene que preguntarle a la mujer: señora, ¿cuándo fue su última menstruación? Señora, ¿cómo está durmiendo? Porque la mujer que tiene trastorno de sueño va a tener más síntomas de la menopausia y va a tener más afectación de la salud mental. Entonces, el libro invita a que los profesionales de la salud aborden la menopausia integralmente y que la mujer acuda de una forma integral a aquellos profesionales de la salud que se esfuerzan en cuidarla. Es que lo que la mujer en etapa de menopausia necesita es un médico que la cuide mucho más que la trate. Eso nos recuerda nuevamente que somos seres biopsicosociales, ¿no? Que los factores biológicos, como los cambios hormonales, pero también los factores psicológicos como el estrés, el rechazo, el estigma, la violencia, pues finalmente también imparten en esa parte social, económica, que influye en la salud. Es, digamos, un aspecto muy relevante a tener presente en todo el ámbito, siempre que uno va a hablar de cualquier tipo de patología, siempre que va a hablar de cualquier enfermedad, tener en cuenta precisamente que somos esos seres biopsicosociales. Y algo que me parece, digamos, fundamental también empezar a revisar es sobre los resultados precisamente de este libro. ¿Cuál quizá fue el resultado que usted más lo sorprendió, doctor Monterrosa? Porque nos sucede a veces eso, cuando uno hace una investigación, uno tiene en mente cuál puede ser el posible desenlace. Uno utiliza todo un método, digamos, investigativo, científico, epidemiológico, para poder confirmar o refutar una hipótesis, pero a veces cuando uno ya ha hecho todo ese trabajo se encuentra que aparece algo que uno no esperaba o algo que le llama la atención. A partir de otros estudios ya sabíamos que existen diferencias entre los síntomas de acuerdo a las etnias, y esas diferencias las habíamos encontrado. Y aquí las ratificamos ya en etnia puramente afrodescendiente, donde vimos que la magnitud del deterioro severo de los síntomas de la menopausia es tremendamente importante. El tener una población de mujeres jóvenes que presenten aproximadamente un 20-25% ansiedad severa es importante. Las mujeres que presenten trastornos del comportamiento alimentario, que era algo que no se había explorado, bastante alto, trastorno del comportamiento alimentario severo hasta en un 60% de las mujeres, eso es una cifra muy importante. Entonces, el libro también viene con esos hallazgos que tienen que alertar a la mujer, que tienen que alertar a los profesionales de la salud para que se aborde suficientemente. Y hablando nuevamente de diferentes etapas, quería terminar de pronto ya con esta pregunta muy concreta. ¿Se prepara a las niñas para entrar a la adolescencia? Y pues digamos, mi pregunta sería, ¿a qué edad sería recomendable preparar a las adultas para el periodo del climaterio?
Yo pienso que las personas nos debemos preparar para la vida, para vivir, ¿verdad? Cada día la expectativa de vida de la población está siendo superior y ya en muchos grupos poblacionales se va pasando de los 90 años. Y en este momento la preocupación cada vez en la salud va más hacia la longevidad. Entonces yo creo que la preparación debe ser de siempre, desde casa, la escuela, la familia, la universidad, la formación, la disponibilidad de la información colectiva debe apuntar a algo, a que seamos longevos todos, pero que seamos saludables y que seamos felices. Ese debe ser el punto final. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por la atención. Doctor Monterrosa, mil y mil gracias por la invitación y por este texto. Muchas gracias.